Y es que el distanciamiento social es entonces la medida más importante en la que coinciden autoridades, médicos, especialistas. Y para hablar precisamente de eso, le agradecemos muchísimo que esté en la mesa de Despierta la doctora Claudia López Enríquez, quien es pediatra especializada en infectología. ¿Cómo le va, doctora? Buenos días. Muy bien, gracias. Buenos días. Distanciamiento social, distanciamiento social, distanciamiento social. Quédate en casa, de ser posible. Ese tiene que ser el mensaje que nos quedemos aquí. Quédate en casa es quédate en casa, no es que estemos de vacaciones y que como los niños se aburren en casa. No parques, no albercas, no centros comerciales. El mensaje es quédate en casa y salir a la compra lo mínimo indispensable. Es decir, si hay que ir al súper, tratar de hacerlo una vez a la semana, una sola persona. Si hay que ir, por ejemplo, al médico, igual es una sola persona con solamente el paciente enfermo. O sea, el resto de la familia tiene que estar en casa y es la única manera de controlar la propagación del virus. Doctora, ¿ya han encontrado una explicación de por qué los niños hasta cierta edad pueden ser sí portadores del COVID-19, pero son asintomáticos? No hay una explicación científica real, hay varias líneas de investigación. Las dos más importantes es, hay otros tipos de coronavirus que producen infección estacional, identificados ya hace más de 15 años, que atacan más a los niños, dan cuadros gripales comunes y que tengan algo de anticuerpos cruzados, o sea, una defensa cruzada, y por eso tengan cuadros más leves. La otra es que el sistema inmunológico de los niños, el sistema inmunológico hace que la defensa que se monte es diferente y por eso no producen daño pulmonar. Hay muchas mujeres embarazadas preocupadas por lo que puede pasar con el bebé que viene en camino y con ellas, desde luego. ¿Qué se sabe hasta el momento? Hasta el momento no se sabe que sea más grave en embarazadas, y digo hasta el momento porque no tendría por qué comportarse diferente a otros virus de pandemia, particularmente influenza, donde está bien comprobado que hay daño en embarazadas. Entonces la recomendación es que las embarazadas se cuiden. O sea, la población más susceptible son diabéticos, sobre todo no controlados, pacientes con hipertensión o presión alta y embarazadas. ¿En qué superficie suelen vivir más este tipo de coronavirus? Me refiero contra superficies metálicas, contra telas, por ejemplo, o plásticos. Es una pregunta muy importante, gracias por hacerla. El virus puede vivir hasta 9 días en superficies metálicas que no están limpias. ¿Por qué digo que no están limpias? Porque muere muy fácil con jabón. Entonces es suficiente lavar las superficies con agua y jabón. En caso de que no se tenga a la mano agua y jabón, puede ser cloro a muy baja concentración, o toallitas cloradas, o toallitas con alcohol, ¿no? Si no lo limpio con alcohol, puede durar hasta 9 días. Las superficies metálicas muy evidentes tal vez son las manos, pero lugares que es muy importante limpiar son los picaportes de la puerta, por ejemplo. Son lugares donde se queda el virus que generalmente no limpiamos, que pasamos por alto y tocamos con las manos y luego nos tocamos la cara, ¿sí? ¿Las telas? En las telas no vive tanto, vive hasta 24 horas máximo, y tampoco el contacto es directo. Tendrías que tocar la tela y luego llevártela a la cara, ¿no? El contacto con la superficie sí es más evidente. Decían ustedes como especialistas, y además quieren que este mensaje se haga masivo, el quédate en casa. A lo largo de estos días en los que el virus ha crecido relativamente en nuestro país, hemos escuchado a personas que se quedan en casa literalmente, voluntariamente, pero también hay otras que por recomendación médica están en aislamiento. Es muy complicado que una persona viva sola. Es decir, si hay una persona que por recomendación médica está en aislamiento, ¿qué quiere decir ese aislamiento? Que esté en un cuarto, en una habitación de la casa, sin tener contacto con nadie, usando otros utensilios, usando otros cubiertos, otros platos. También muy buena pregunta. El aislamiento es para personas que ya tienen el diagnóstico o que tienen contacto directo y tienen fiebre. ¿En qué consiste o ahora, esto? perdón, que vinieron de viaje de algún país, ¿no? Que tengan síntomas. Exacto, que vinieron de viaje y van a estar 14 días, o por lo menos 14 días aisladas, evitando contacto con el resto de las personas. Ahora, ¿qué nos referimos con esto? Es, 1, quédate en casa. 2, no podemos cambiar el entorno familiar. Si vive con más personas, tiene que estar ahí, pero lo ideal es que no comparta utensilios, o sea, no platos, no cubiertos, que no comparta cama, o sea, que la ropa de cama también se tiene que lavar idealmente cada 48 horas, que no comparta cama, y que cuando tiene contacto más cercano a 1,5 metros de distancia, utilice cubrebocas, ¿no? Ya, tanto el paciente o el probable no, solamente paciente. solamente el aislado, ¿no? Ya.
Ajá, probable Nuestra paciente o estructura paciente. social nos lleva a que en una casa viven los hijos, los papás y los abuelos. Esa combinación de personas de la tercera edad con personas que andan en la calle, ¿cómo tiene que cuidarse esa interacción con esa población que es más vulnerable? Muy importante, esto es la estructura social y también hay mucha gente que va en la calle. Yo diría, por ejemplo, ahorita los nietos sí pueden evitar visitar a los abuelos, no visitarlos. Por el bien de los abuelos. Por el bien de Son los las abuelos, personas más sí. vulnerables. Pero efectivamente nos enfrentamos a escenarios donde o viven con los abuelos o los cuidan los abuelos o el abuelo tiene un cuidador tal vez, ¿no? Que va y viene en la calle. O sea, aquí la recomendación es que la ropa de calle, que es lo que se recomienda en los hospitales, no se utilice al estar en contacto con el abuelo o el adulto mayor. ¿Esto qué significa? Utilizar una ropa como pijama quirúrgica o un pants o algo, que utilizarlo solamente en casa. Entonces vas a la calle, que un contacto muy importante puede ser el transporte público. Al llegar a casa, cambiarte la ropa que tuviste en la calle y usar una ropa en casa. Claro, ¿no? lavado de manos y todas las lavado cosas. de manos y retirarse los zapatos, ¿no? Este tema de los abuelitos cuidando a los niños muchas veces por necesidad, sobre todo ahora que los niños no tienen clases, pero muchos papás y muchas mamás sí tienen que ir a la oficina todavía, nos lleva al tema de las oficinas. Hay empresas con estructuras grandes que han tomado medidas ya, pero hay pequeños negocios, hay tiendas, hay pequeñas empresas que no saben qué hacer al momento. ¿Cuál es la recomendación hoy martes en la fase de la emergencia en la que estamos? Ok, no hay una recomendación oficial para pequeños negocios porque no entran en la fase 2 por el tipo de movimiento de gente. Real. Sí tiene que haber recomendaciones. Los pequeños negocios son de los que más se van a ver afectados porque el flujo de gente va disminuyendo y no son negocios que puedan trabajar desde casa, ¿no? Ahora, ¿qué hay que hacer aquí? Lo que hizo China, y lo hizo muy bien, fue que para los pequeños negocios tenían uso de cubrebocas en su personal, ¿no? Aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el uso del cubrebocas, si no lo hacemos adecuadamente, puede producir más daño que bien. Es decir, está comprobado que la gente que utiliza cubrebocas y no está acostumbrada, o incluso la acostumbrada, se toca más veces la cara de lo que se la hubiera tocado sin cubrebocas. ¿Esto qué significa? Si tengo un pequeño negocio, pues tener el cubrebocas a la mano y si veo que entra alguien, a lo mejor ponérmelo, pero no tenerlo todo el tiempo puesto porque me va a llevar a estarme tocando la cara innecesariamente. Y no son accesorios, no hay que usarlo 8 días, el mismo cubrebocas, ¿no? El cubrebocas dura 24 horas si no está húmedo. ¿A qué voy? Si yo tengo, ya no hablemos de gripa, una rinitis alérgica o algo que moja el cubrebocas con moco, en cuanto esté mojado hay que retirarlo. Esto puede ser 1 hora, 3 horas, 6 horas. Y si está seco, nos dura 24 horas y hay que cambiarlo. Muy bien, doctora, pues le queremos agradecer muchísimo, ha sido sumamente ilustrativo lo que nos ha dicho. Y también a usted y a todos los especialistas los estaremos molestando porque esto va a durar tal vez semanas, varias semanas. Seguramente, sí. Muy bien, le agradecemos mucho. Muchas gracias. Doctora Gracias. Claudia López Enríquez es pediatra especializada en infectología y nos trae ese mensaje: si uno puede, quédese en casa.